Entonces, bienvenidos a esta clase del Día del Niño, el 12 de abril justamente. Eh, y vamos a repasar un poquito lo que es de dónde estamos trabajando, ¿no? Eh, Hemos visto la mecánica clásica específicamente en la dinámica y hemos dicho que la dinámica puede ser dinámica lineal o dinámica circular. Habíamos visto las leyes de Newton, ¿no? Eh, la primera, el principio de inercia, donde nosotros vamos a trabajar con lo que es esencialmente la masa, no la masa que la medimos en kilogramos. La segunda ley de Newton, donde vamos a relacionar la masa, aceleración con la fuerza. Y habíamos visto también que lo podíamos descomponer en sus componentes y decíamos la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Tomando en cuenta que esta fuerza que ejerce pues puede ser el resultante de todas las fuerzas que hay sobre ese cuerpo, ¿no? Y la tercera ley de Newton nos habla de la reacción, ¿no? Es decir, que cuando nosotros hacemos una fuerza, vamos a tener una reacción sobre ella, ¿no? Aquí he puesto otros dos ejemplos, diferentes a los que hemos puesto el día sábado, ¿no? Por ejemplo, digamos, la nadadora en este caso está haciendo una fuerza contra el fondo de la piscina y va a permitir que se tenga una fuerza desde acá hacia allá para que pueda ir con mayor fuerza y por lo tanto aceleración, ¿no? La acción y reacción, por ejemplo, en el caso de un juego de cuerda también, ¿no? Habíamos visto también los tipos de fuerza, ¿no? Esencialmente el peso, la normal, ¿no? Que va a producirse justamente perpendicular sobre esta superficie donde se ejerce la fuerza. Miren, incluso en una superficie circular, que es lo que no habíamos visto la otra vez, tiene también lo que es la normal, ¿no? La tensión, que hemos dicho que sería cables, cadenas, cuerdas, textiles, etcétera, ¿no? Hay otros ejemplitos también. La fuerza de rozamiento o fricción, ¿no? Donde existe un coeficiente de rozamiento, ¿no? Aquí fíjense en la ampliación entre lo que sería la caja y el piso, tendríamos una rugosidad del mismo piso y por lo tanto la fricción, ¿no? Y eso podría estar dado en superficies planas, en superficies inclinadas, etcétera, ¿no? Todo iba a depender de un coeficiente de rozamiento que recuerden que nunca puede ser mayor que uno ni menor que cero. La fuerza de resorte, que habíamos hablado que es la ley de Hooke, también conocido, ¿no? Aquí tenemos distintos tipos de resorte y bueno, iba a ser perpendicular. Por ejemplo, en esta de acá tenemos una simulación, a ver, que podemos chequearla. No sé si se puede ver la paginita web. ¿Me confirman? No se ve. No. Ya es tarde en la noche, viernes, por eso quieren saber. Miren, fíjense aquí, voy a cambiar el grosor del resorte, por ejemplo, y estoy cambiando la constante, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ahora, si nosotros le ponemos un peso, por ejemplo, 250 gramos, se va a estirar, ¿no? Ahora, ese mismo peso de 250 gramos lo pongo a una con constante pequeña y se estira más, ¿no? Eso que nos hace notar que, bueno, la fuerza del resorte es proporcional a la elasticidad del mismo, ¿no? Obviamente, esta fuerza tiene que tomar en cuenta también la masa, ¿no? Voy a poner una masa más pequeña, por ejemplo. Como pueden ver, la masa pequeña hace que la fuerza sea más pequeña, ¿no? Se estira menos. Si este mismo lo pongo acá, con una constante pequeña, se estira más, pero mucho menos que lo que pasaba con esto, ¿no? Ahora,
¿Qué pasa si nosotros tenemos un- una masa similar, ¿no? Podemos igualar, por ejemplo, lo que serían las constantes y podemos ver que esta, por ejemplo, tiene una masa mayor que esta. Voy a poner al mínimo para que sea fácil de tomar en cuenta, ¿no? Ahí mismo podemos ver que esta masa es mayor que esta, ¿no? Si nosotros le sacamos, por ejemplo, una de 100 gramos, mucho más grande que esta. Entonces tiene que estar entre 100 y 50 gramos, ¿no? Y nos podríamos jugar también con lo que es constantes, etcétera, etcétera, ¿no? En este simulador podemos tomar en cuenta, por ejemplo, aquí una gravedad en la Tierra o incluso una alta gravedad y obviamente como el peso depende de la gravedad, pues una alta gravedad hace que tengamos una parte de estiramiento mayor, ¿no? Mientras que cuando estamos hablando de una cosa sin gravedad, por ejemplo, y ya le hemos dado la fuerza original, bueno, ahí está rebotando el resorte, ¿no? Y lo tendrías otra vez en la Tierra. Entonces, si nosotros le estiramos el resorte, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a comprimir y va a generar una aceleración, ¿no? Y por eso es que rebote. Cuando llegue a este cierto punto, la aceleración cambia. ¿Por qué cambia la aceleración en este caso? Porque la fuerza del resorte cambia, ¿no? Entonces, recuerden, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, es que justamente teníamos esta simulación, ¿no? Ahora, otra fuerza que no habíamos visto la anterior semana era justamente la fuerza magnética, que como su nombre lo dice, es la fuerza que produce por un imán, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de fuerzas, la de atracción, cuando el norte se acerca al sur, y la repulsión, cuando tenemos norte-norte o también sud-sud, ¿no? Y tenemos aquí la carga por la velocidad. Y bueno, tendríamos una B, que sería el campo magnético que vamos a manejar, ¿no? Esto, bueno, no lo vamos a utilizar mucho en el prefa. Luego tenemos lo que es la fuerza electrostática, que bueno, es la que se produce debido a una carga eléctrica. Esto lo vamos a checar más en el tercer parcial, cuando vayamos viendo lo que es la parte electrostática, pero podemos adelantar diciendo que es una fuerza que se va a producir parecida a la de la parte magnética, pero por lo que es la carga misma eléctrica, ¿no? La carga eléctrica se mide en colombios y vamos a tener esta formulita para calcular la fuerza, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto lo habíamos chequeado ya, este ejercicio, no lo voy a volver a resolver. En el primer caso sería fuerza igual masa por aceleración y la aceleración directamente la podríamos despejar. En el segundo hay un coeficiente de rozamiento, entonces ahí se tiene que tomar en cuenta la normal. Y si ustedes recuerdan, decíamos que manejamos un diagrama de cuerpo libre para que podamos volverlo más simple el ejercicio, ¿no? Entonces aquí ya tomamos en cuenta lo que es, por ejemplo, la relación de la normal. Y para encontrar la normal, como pueden ver en el diagrama de cuerpo libre, pues no tendríamos que trabajar en el eje Y. En este caso, la sumatoria de fuerzas en el Y es igual a cero. La normal, entonces, va a ser el peso. Del otro eje, podríamos ver lo que sería la fuerza, la aceleración y la parte del rozamiento. Las restas de estas dos va a ser la fuerza que va a producir la aceleración, ¿no? Y entonces de acá el despeje es prácticamente directo, ¿no? Si nosotros operamos un poquito más, podemos ver que realmente lo que está pasando con la aceleración es que está utilizando la misma aceleración que teníamos antes del problema anterior. Bueno, aquí lo tenemos, voy a poner más chiquita mi cara. Y aquí lo tenemos
anterior ejercicio, fuerza sobre masa, ¿recuerdan? Y miren este otro, ¿no? También es fuerza sobre masa. Pero ¿qué cosa le está restando? ¿El efecto de qué? ¿De dónde sale esta mu? Es justamente de la fricción, ¿no? Nos podemos decir que la fricción le va a restar a lo que sería la aceleración. O sea, habríamos tenido una mayor aceleración si no había fricción. Y efectivamente, ¿no? Cuanto menos fricción se tenga, pues más fácil que pueda moverse así en un lugar, ¿no? Recuerda, la fricción impide lo que es la parte de la aceleración. Cuando habíamos visto el bloque inclinado, similarmente, fíjense, en este caso ya no está bajando como la anterior semana, sino está subiendo mi bloquecito y la aceleración, por lo tanto, va hacia arriba. En este caso, mientras más pesado, peor, ¿no? Es decir, la masa ya no me ayuda en este caso y no me molesta, porque esta vez lo tengo que subir a mi bloque, ¿no? Entonces, para hallar esto, nuevamente analizamos cómo va a ser nuestra fuerza resultante y en este caso estaríamos yendo hacia arriba. Por lo tanto, a mí me conviene trabajar, por ejemplo, con una referencia que tome en cuenta esta aceleración paralela a uno de los ejes. En este caso, el eje X le estoy poniendo, ¿no? Entonces, respecto a esa referencia, tengo mi peso que está yendo hacia abajo y este ángulo que me dan como dato se replica aquí, ¿no? De cómo sabemos eso, aquí se forma un triángulo rectángulo. Si esto es teta, aquí sería 90 menos teta, y por lo tanto, como esto es un ángulo recto, tendríamos que este angulito de acá es también teta, ¿no? Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de este, pues tendríamos eh, las componentes que las he pintado en plomo y la fuerza que estaría yendo en el eje X, ¿no? Restando estas dos, justamente nosotros tendríamos, a ver, en el eje X, la masa por la aceleración, la fuerza y la componente del peso que me está molestando, que sería entre esta parte de acá, ¿no? Como podemos ver, si este es el peso, aquí sería masa-gravedad, no está al lado, sino al frente, por el seno del ángulo. ¿Y eso igual a qué? A la masa por la aceleración. Noten que en realidad estoy rotando el eje para verlo un poquito mejor, ¿no? Esto lo estoy poniendo vertical y esto lo estoy poniendo horizontal, ¿no? ¿Dónde me queda? En este cuadrante de acá, que sería el cuadrante de acá, el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que es negativo, tanto para el eje X como para el eje Y, ¿no? Entonces, en el eje Y también podemos ver que la componente del peso es negativa. ¿En qué se diferencia? Aquí dice coseno. ¿Por qué coseno? Porque si ustedes se fijan, está al lado del ángulo. Cateto adyacente sobre hipotenusa es igual al coseno. ¿No? Recuerden de mate, ¿no? Eso. Entonces, bueno, combinando esta ecuacióncita de acá con esta de acá, nosotros podemos encontrar, perdón, acá, lo que sería la aceleración, ¿no? Fíjense que otra vez tenemos la fuerza sobre la masa, que sería la aceleración que está produciendo esta fuerza. ¿Y qué cosa le está quitando? Pues, en este caso, la componente del peso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el seno fuera cero? Es decir, el ángulo, estamos hablando de cero, no, nosotros no tendríamos nada que le quite. Pero ¿cuándo se hace cero este seno? Nosotros nos fijamos acá, es cuando el ángulo θ es cero, es decir, cuando estaríamos en una superficie horizontal, es decir, el primer problema de hoy día, ¿no? Este de aquí. Veamos entonces un otro ejemplito sobre este mismo caso, que sería aumentando la fricción más, ¿no? Entonces, cuando le aumentamos fricción, pues
aparte de lo que tenemos en el anterior problema, aparece pues justamente el efecto del rozamiento, ¿no? Si está moviéndose hacia arriba, la fricción va a ir hacia abajo también, ¿no? Entonces va a ser exactamente igual que el componente del peso en ese sentido. Aquí sí nos importa la normal. La normal es igual al componente vertical del peso, bueno, vertical en el eje Y del peso, que va a ser, en este caso, masa de gravedad coseno de teta. Luego fíjense que esto es exactamente igual que la anterior, que es lo que aparece es justamente esto de acá. Pero la normal por esta otra ecuación de antes la podemos reemplazar. Masa de gravedad coseno de teta en vez de la normal. Y tendríamos ahí. Y de aquí simplemente despejamos la aceleración. Ahora, fíjense lo que ha pasado. La componente de aceleración normal. Tenemos la gravedad. Esto era la componente del peso, ¿no? Lo que iba a molestar porque tiene masa, ¿no? Mientras más grande tenga su masa, mayor problema sería el peso acá, ¿no? Pero esta inclinación también toma en cuenta lo que sería el coeficiente de rozamiento y tenemos en realidad aquí dos componentes que van a restar a mi aceleración original, ¿no? Entonces, así rápidamente estaríamos, bueno, a excepción de este último, que sí es aumento, repasando lo que hemos chequeado la anterior semana. No sé si hay alguna preguntita, por favor. Micrófonos están abiertos. Bien, no hay preguntitas, entonces si está todo comprendido, háganme un like. Bien, perfecto, gracias. Entonces, me voy a pasar a un otro concepto. Aquí les hemos preparado lo que era más abajo, polipastos y aparejos. Otra cosa importante que se tiene en la parte de dinámica es justamente el manejo de poleas, ¿no? ¿Y qué es una polea, no? Polipasto. Una polea simplemente es un sistema como el que estamos viendo en la figura, el anaranjadito, que tiene un punto fijo y este rodamiento lo que va a hacer simplemente es cambiar la dirección de la fuerza utilizando lo que es cadenas, podemos hablar de también, aparte de las cadenas, cuerdas, etcétera, etcétera, ¿no? Cintas, ¿no? Y los equipos, desde un motor de auto hasta la rueda de la bicicleta, utiliza este tipo de poleas, ¿no? Cuando nosotros hemos visto lo que es movimiento circular, veíamos que la velocidad y la aceleración tangencial se iban a mantener en todo este trayecto, ¿no? Entonces, por lo tanto, las fuerzas que van a estar colocadas aquí también van a permitir que se compartan, ¿no? Entonces, voy a agrandarlo un poquito más, mi gráfico. Yo tengo una aceleración, por ejemplo, acá, y la misma aceleración, como la misma cuerda, va a pasar por acá y va a terminar yendo por este lado, ¿no? Pero como esta está subiendo y es la misma cuerda, esta otra va a ir bajando, ¿no? Este principio es la máquina de Atlas, ¿no? Muchas veces lo preguntan esto por si acaso en exámenes teóricos, ¿no? Ya lo dan por sentado que conocen la máquina de Atlas, ¿no? La máquina de Atlas es la máquina más sencilla que hay porque simplemente maneja dos masas, la masa 1 y la masa 2, y aquí tendríamos, por ejemplo, que M1 va a generar una fuerza hacia abajo, peso, M2 lo mismo, y por el otro lado tendríamos en la cuerda que se tiene la tensión. Y ojo, como es la misma cuerda, en ambos lados tiene la misma tensión, ¿no? Entonces, justamente podríamos
hacer el análisis por separado. Para M1, por ejemplo, tendríamos la fuerza que está ejerciéndose acá, hacia arriba la aceleración y hacia abajo la parte del peso, ¿no? Entonces, este peso sería justamente el que nos interesa tomar en cuenta para M1. Lo mismo pasaría con el caso de M2. Entonces, ¿qué pasa con M2? Obviamente, la única diferencia es entre M1 y M2. M1 va su tensión hacia arriba, pero también hacia arriba va su aceleración. En el caso de M, bueno, aquí está mal puesto. Ahora tendríamos que, para el otro, la fuerza va a ser justamente al revés, ¿no? Ahora, ¿qué pasa entre esta relación entre M1 y M2? Como pueden ver, M1 va a subir y M2 va a bajar. Entonces, si M1 sube, M2 baja. Ahora, esta fuerza F que le hemos puesto acá hace un rato, es justamente la misma fuerza que estaríamos, como está la cuerda, la única fuerza que estamos manejando aquí sería la tensión. Entonces la fuerza es igual a la tensión, ¿no? Ahora, ¿qué pasa entre estas dos? ¿No? Como la tensión, hemos dicho que era M1 por G, ¿no? Podemos despegar de acá, al ser M1 por A más G. Entonces ahí tendríamos lo que sería esta fuerza F, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con un caso muy, muy especial, donde la aceleración es igual a cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si la aceleración es igual a cero, es decir, no se mueve, ¿qué pasa con dos poleas? ¿No? La fuerza que ejerce la segunda polea va a ser transmitida directamente a esta masa. Y bueno, la parte de diagrama del cuerpo libre, fíjense que es exactamente la misma para la masa que la que teníamos antes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la polea que hemos puesto en vez de la masa 2 conectada acá? La masa 2 tiene la fuerza hacia abajo y dos tensiones. ¿Por qué dos tensiones? Porque es la misma cuerda, pero va a ejercer tensión acá y también va a ejercer tensión acá. ¿Por qué ejerce esa tensión? Porque es la misma cuerda, ¿no? Y resulta que es esta misma tensión, ¿no? Porque es la cuerda que también está conectada con M1. Ahora, ¿qué pasa con la masa de esta polea anaranjadita? Podemos decir que es despreciable, es decir, que es despreciable que prácticamente comparado, por ejemplo, con la masa de M1, es tan pequeñita que no se la tiene que tomar en cuenta. Porque si sumamos, por ejemplo, 1 kilogramo y le sumamos 1 gramo, digamos, una cosa así, es prácticamente 1 kilogramo nomás, ¿no? No es 1 kilogramo más 1 gramo, ¿no? Tenemos no, 1.001 gramos, pero eso que lo manejamos con exactitud matemática en la vida real no es tanto así, ¿no? A ver, ahorita, por ejemplo, son las 8. ¿Quiénes han tomado tecito? A ver, levanten la mano. Ah, varios han tomado tecito. Y de los que han levantado la mano, a ver, por ejemplo, Manuel, eh, han comido el pancito con el té, ¿no? ¿Sabían que el pan de batalla puede tener entre 200 y 250 gramos? Pero estamos hablando de la cuarta parte del peso. Eso según regulación para lo que es la Federación de Panaderos aquí en Bolivia. Ahora yo les cuento que ninguno de ustedes ha medido medir nunca sus panes.
O alguien lo ha hecho. ¿Cuánto pesa mi pana? A menos que les hayan dado de tarea en el colegio, no creo, sinceramente. Entonces, bueno, no me han dejado mentir, nadie me ha contradecido. A eso nos referimos con, perdón, esto aquí, con una masa despreciable frente a la de la polea, ¿no? Es tan pequeñita frente a esta masa azul que nosotros vamos a decir que es cero prácticamente, ¿no? Entonces, esto respecto a esta fuerza, que es la misma fuerza de acá, puedo decir que es prácticamente la fuerza, ¿ya? Entonces, si decimos esto es tan chiquitito que prácticamente es esto, entonces la tensión va a ser igual que la fuerza. Dos veces la tensión va a ser igual que la fuerza, ¿no? ¿De dónde estoy sacando eso? De acá. Dos veces la tensión va a ser igual que la fuerza, porque esa fuerza que estoy ejerciendo es despreciable respecto a lo que podríamos decir que es un peso, muy chiquitito. Entonces, si eso es cierto, podríamos despejar lo que sería la tensión, ¿no? Tensión, fuerza entre dos. ¿Qué pasa con M1? M1 podemos analizar el diagramita de cuerpo libre que hemos visto hace un rato y diríamos, bueno, la sumatoria de fuerzas es igual a masa 1 por aceleración, tensión menos la masa 1 por la gravedad va a ser masa 1 por aceleración, pero tomando en cuenta que la tensión es igual a la fuerza en la mitad, entonces podríamos reemplazar esto y vamos a decir que la fuerza dividida entre 2 va a ser masa 1 por aceleración más gravedad. Ahora, puede que no se esté moviendo con aceleración, ¿no? Si no está moviéndose, si no hay aceleración, entonces podríamos escribir esta ecuación también, ¿no? O sea, si esto es cero, obtendríamos esto de acá. Entonces vamos a decir que el peso que estamos jalando acá, en esta polea doble, va a ser justamente la mitad de esta fuerza, ¿no? Otra forma de verlo, estoy dividiendo la fuerza entre dos, ¿ok? Ahora vamos a decir que las dos poleas son despreciables, entonces vamos a decir, igual que hace un rato, que las dos poleas despreciables, por lo tanto, la tensión va a ser prácticamente la misma y tenemos dos veces la tensión uno va a ser igual a la tensión 2, ¿no? ¿De dónde me estoy sacando eso? Fíjense, en este caso de tres poleas, lo mismo de hace un rato, ¿no? Esta fuerza se divide entre dos y esta tensión se divide entre dos, ¿no? Entonces, de ahí nosotros tendríamos esto. Ahora, que ya hemos encontrado que es despreciable, porque si esto es prácticamente lo mismo, entonces tendríamos que la fuerza inicial que estábamos haciendo la jalada de acá, pues se va a dividir en cuatro. Pero esta tensión uno era igual al peso, ¿no? Debido a M1. Entonces, reemplazando, vamos a decir que la masa de la aceleración uno más la gravedad nos va a ser la cuarta parte de la fuerza. Una vez más, analicemos de que no se está moviendo o se está moviendo con velocidad constante, es decir, mi aceleración es cero, entonces estaríamos dividiendo entre 4 mi fuerza. Ahora, este 4 yo lo estoy poniendo 2 al cuadrado ya. Vamos a analizar con 3.
poleas móviles, una, dos, tres, ¿no? Cuatro poleas, una fija y tres móviles. El análisis es exactamente el mismo, ¿no? Tenemos la primera polea que va a dividir la tensión entre dos, la segunda polea que esta tensión va a dividirla otra vez entre dos y la tercera polea que también lo divide entre dos, ¿no? Entonces, con el mismo análisis de hace un rato, considerando obviamente la masa de las poleas despreciable, vamos a tener esta relación. Ahora, si voy reemplazando para que todo me quede en función de T1, pues voy a tener T1 acá, ¿no? Voy reemplazando T3 acá va a ser 2T2, ¿no? 2T2 va a ser igual a 2 por 2 T1, ¿no? Entonces 2T3, que sería esto sería 2T2, que sería esto, y finalmente esto sería T2. Entonces, fíjense que teníamos 2 por 2 por 2. Esta vez no voy a poner 8, sino 2 al cubo, ¿no? Igual que los anteriores ejercicios, si yo les reemplazo y sin aceleración, voy a tener que la fuerza entre 2 al cubo va a ser igual a el peso. Ahora, para no ser muy latosos, lo que vamos a hacer es dividir entre n más 1 poleas, ¿no? Es decir, vamos a utilizar una polea fija y n poleas móviles, o sea, muchas poleas móviles, ¿no? Pero finitas, es decir, este número n es conocido y es la cantidad de poleas móviles que se van a conectar con M1. Entonces, ¿qué nos va a decir? F sobre n, 2 elevado a la n, va a ser M1 por A más G. Si no hay aceleración sobre M1, entonces tendríamos que, pues, vamos a tener una división de 2 a la n veces, ¿no? Ahora, ya me voy a olvidar de que está colgado aquí. Yo voy a manejar una fuerza 1 y una fuerza 2. Y voy a decir que la fuerza que está a este lado va a ser la fuerza 2 entre 2 elevado a la n, ¿no? Tomando en cuenta n, la cantidad de poleas móviles que tendríamos en el ejercicio. Aquí, por ejemplo, si nosotros vamos a colocar, en vez de un F2, le voy a poner un peso acá, pues estaríamos dividiendo el peso entre 2 a la n, ¿no? Tomando en cuenta una aceleración. Si no hay aceleración, bueno, directamente estaríamos dividiendo, ¿no? Ahora, se dan cuenta, estamos manejando un exponencial, ¿no? Por eso se lo llama aparejo o polipasto exponencial, este tipo de configuración de poleas. Ya. Antes de entrar al ejemplo, no sé si hay alguna duda acerca de esto. Pueden preguntar. Bueno, lo voy a dar por entendido. Entonces, ¿no? Pónganlo así en facilito. Tenemos n poleas móviles y nosotros elevamos 2 a la n en esta configuración exponencial. ¿Listo? Ahora, en este ejercicio, por ejemplo, dice que vamos a trabajar con 8 poleas móviles, ¿no? Entonces tenemos T1, T2, T3, etcétera, hasta T8. Con la misma idea que hace un rato, nosotros vamos a decir, bueno, ¿para qué vamos a estar haciendo el análisis para cada uno de estos? Directamente utilizando la formulita, ¿no? La relación entre las fuerzas acá, F1 y F2 en este otro extremo, va a ser directamente la fuerza 2, que es la que está aquí, dividido entre 2 elevado a la 8. ¿De dónde saco 8? Porque son 8 poleas móviles, ¿no? Ahora, la aceleración que se está moviendo es de 256 metros sobre segundo cuadrado, ¿no?
y la masa es de 10 kilogramos, ¿no? En ese sentido, entonces, aquí sí hay una fuerza, masa por aceleración, y nosotros vamos a obtener esta relación despejándolo, ¿no? Entonces tendríamos que F1, tenemos M1, lo voy a llevar a este otro lado, me va a quedar A más G, este 2 a la 8 lo voy a poner acá, reemplazo datos y directamente me sale 10,38 newtons, ¿no? O sea, ya estoy aplicando directamente la fórmula del polipasto parejo exponencial, ¿no? ¿Se entiende este ejercicio? No me sorprendí. Ya, no sé, siempre dices la gráfica, Marlene, ¿a qué te refieres en este caso? ¿A este dibujito? A ver, eh, ayúdame a contar, Marlene. Aquí tenemos 8 poleas móviles, ¿no? Una, dos, tres, etcétera. No, aquí fíjate que hemos puesto puntos suspensivos, ¿no? Entonces tenemos desde la uno hasta la 8, ¿ya? ¿Qué nos dice la fórmula? ¿Cuántas poleas móviles tenemos aquí? Ah, ¿dónde está la N? Mira. N poleas móviles. En este caso hemos contado 8. Entonces aquí sería 2 a la 8. ¿Ok? Listo. Eso no tenemos que fijarnos. ¿De dónde podemos sacar también si es que no nos acordamos de la fórmula? Tal vez eso estás diciendo. Mira, esta de acá se divide en 2, ¿no ven? Esta de acá se divide en 2. ¿Cuántas veces vamos a tener eso? 8 veces, ¿no? 8 por cada una de las poleas. Entonces vamos a tener 2 por 2 por 2, etcétera. 8 veces. ¿Cuánto sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 8 veces? 256, ¿no? A ver, lo haremos con calculadorita para que veas. Tenemos 2, contigo lo hacemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, como se va a ir dividiendo, vamos a ir multiplicando las cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y ahí tendríamos la parte de 256. ¿No? O sea, ya sea que lo hagamos con la fórmula o lo hagamos a mano una por una, igual vamos a obtener 256. La relación que tendríamos entre F1 y F2 son 256. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Ahora, lo único que nos tenemos que fijar es este pesito que está acá, azulito, ¿ya? Bueno, el sí también debe ser algo similar, ¿no? Lo llevo el que se está moviendo a un lado y ahí tendríamos fuerza hacia arriba, que va a ser esta fuerza F2, la relación que tendríamos de F2 sobre 2 a la 8, eso es F1, ¿no? Y hacia abajo, que sería el peso, ¿no? En este caso estamos subiendo, por lo tanto la aceleración va hacia arriba. Segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, en este caso M1. ¿Qué fuerzas tenemos? F2, F2 y el peso, M1G, M1G. ¿Igual a qué?
a M1 por aceleración. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Ahora, según lo que hemos sacado un rato atrás, sería F2. Yo lo voy a despejar. Este 2 a la 8 lo pongo por F1. Y voy a tener esto de acá. ¿No? Simplemente estoy reemplazando de la anterior ecuación. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora de aquí vamos a despejar este F1. ¿Cómo despejamos esto? Esto que está restando pasa a sumar al otro lado, ¿no? Entonces sería M1A más M1G, ¿no? Pero los dos están por M1, entonces puedo factorizar M1. Y me quedaría A, esto que ha pasado con negativo a positivo, más G. A más G. Ahora este 2 a la 8 está multiplicando, pasa a dividir. Ahí estamos bien. Solo nos queda reemplazar datos. 10, que es M1, que es de donde sacamos. Justamente de, ya sea la gráfica o en este caso debe decir el problema, la masa de 10 kilogramos. Luego la aceleración, 256 metros segundo cuadrado y las 8 poleas móviles, ¿no? Voy acá y ya lo he perdido. Estamos acá, ¿no? 256 la masa, 9,8 la gravedad y eso dividido entre las 8 poleas, 2 a la 8. Y eso supuestamente nos da 10,38. Veremos si es cierto, por si acaso. Tenemos 256, 9,8, le sumamos, eso multiplicamos por 10 y lo dividimos entre 256. Y efectivamente 10,38, ¿no? Obviamente redondeando a dos decimales. ¿Listo? De nada. Ok, entonces esos serían los polipastos o aparejos exponenciales. Ahora, no es la única forma de trabajar con poleas móviles, ¿no? También podemos trabajar con poleas móviles eh, unidas entre sí, ¿no? Fíjense, en este caso, este polipasto tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis poleas, pero estas están fijas porque están contra un techo, por ejemplo, y estas de acá son móviles, pero están unidas entre sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la cuerda? Esta es una única cuerda, fíjense que está envuelta así hasta el final y aquí está sujeta. Ahora, todo esto se mueve al mismo tiempo, pero como es la misma cuerda, es la misma tensión. Hasta ahí estamos bien, especialmente Marlene, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ayúdame a contar. ¿Cuántas cuerdas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Para que me aguante un cachito, voy a ponerme el cargador, ¿ya? Que estoy en la universidad y no puse el cargador para que podamos tener. Entonces, aquí está mi cargador. Voy a enchufarme un segundito. Vamos a dejarlos colgados, es media clase, ¿no? Todavía nos queda 20 minutos. No. Disculpas. Estamos enchufados. Ok. Entonces, me estoy yendo directamente con tres poleas móviles, ¿no? Con dos, ¿cuántos serían? Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Con una serían dos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá?
estoy sumando por cada polea dos tensiones, ¿no? Dos fuerzas, ¿no? Entonces, en este caso, como son tres poleas, tendría dos por tres, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con las fuerzas, no? Si no hacemos un diagrama de cuerpo libre para esta de acá, ¿qué es lo que tendríamos? Que el peso menos esta tensión va a ser igual a la masa por aceleración. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tendríamos que esta tensión es igual a la fuerza 2 que hemos dicho, ¿no? Entonces, la fuerza 2 menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Simplemente despejando esta fuerza, nosotros vamos a tener que sería masa uno por aceleración más gravedad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto de aquí? Entonces, otra vez, uno 2 3 4 5 6 o si quieren, 3 veces por 2 ¿ves qué cosa? F1, porque si bien la única fuerza que está ejerciéndose sobre esta cuerda es esta de acá, entonces la tensión es igual a F1, va a ser justamente mi fuerza 2, ¿no? Obviamente estamos tomando nuevo que la masa de las poleas son despreciables, ¿no? Si no, habría que tomarle que, esa suma más, ¿no? Pero en prefa especialmente el 95-99% de las veces le dicen esto es despreciable. Entonces, directamente nosotros podemos tomar ya como formulita, ¿no? Que la relación de masas es 2 por, en este caso, la cantidad de poleas móviles, 2 por 3, ¿no? Entonces, podemos generalizar eso y decimos, bueno, va a ser directamente 2 por la cantidad de poleas móviles, ¿no? Donde n va a ser el número de poleas móviles, ¿no? Generalizando, vamos a decir, la relación de fuerzas que existe va a ser justamente n veces por 2. Veamos un ejemplito. Mismo ejercicio que hace un rato, pero en este caso vamos a trabajar con un aparejo o polipasto factorial, también de 8 poleas móviles, ¿no? Entonces, en este caso, ya no estaríamos 12 a la 8, sino 2 por 8. ¿Por qué 2 por 8? Porque resulta que nos están diciendo aquí que vamos a trabajar con 8 poleas móviles, ¿no? 8 poleas móviles implican ¿qué cosa? Que vaya a tener una multiplicación de 8 veces 2 la fuerza inicial, ¿no? Menos el peso y tendríamos que eso sería igual a masa uno por la aceleración, ¿no? Ahora tendríamos entonces pues una relación repasando datos, se dan cuenta, menor que la anterior, ¿no? La división, por lo tanto, tendríamos una fuerza más grande para F1. No, desde un rato nos salía 10,38 si no me equivoco, y ahora si ustedes ven, nos sale 166,125, ¿no? No estamos hablando de un poquito más de 16 veces la fuerza de hace un rato. Bueno, no sé si hay alguna duda de esta parte. Está claro. O sea, la diferencia aquí es este factor. Ya no es 2 a la 8 sino es 2 por 8. ¿Por qué? Porque es otro tipo de aparejo, ¿no? Ya no es una concatenación, sino estamos envolviendo, ¿no?
Entonces, yo tengo un videito acá en YouTube, bueno, no es mío, de hecho, eso los he preparado buscándole, para que puedan ustedes... Apa, ¿qué pasó? Está viendo. Ha cerrado la cuenta. Seguramente no era cubierto lo que eran cuestiones de derechos de autor, ¿no? Por eso suelen cerrar acá. A ver, veamos. Entonces, esto que estamos viendo en este momento es justamente, pues, productos como el que está mostrando acá, ¿no? No estamos haciendo propaganda ni mucho menos por ellos, pero tenemos, están vendiendo esto de acá, supuestamente. Tenemos, a ver, aquí otro ejemplito. Saltar de acá. Entonces, aquí está un ejemplito de cómo levantar objetos y aquí está haciendo lo primero el cuate por fuerza bruta, entre comillas. Y obviamente va a ser el fuerza directamente con eh, el peso, ¿no? Entonces, la misma tensión de la cuerda va a ser justamente la que levanta, ¿no? Ahora va a ser un poco más inteligente y le va a poner lo que serían las roldanitas. Entonces, fíjense aquí ya está utilizando un aparejo del tipo factorial. Entonces está dividido con dos poleas entre cuatro, ¿no? Y ahora es mucho más sencillo levantar. Incluso se nota la misma fuerza que está haciendo, es más sencilla el levantar, ¿no? Ahora acá le he aumentado dos más, le voy a aumentar un par de poleas. Y noten ustedes que está trabajando con mucha más suavidad, mucha más facilidad. Ya lo está haciendo simplemente con un par de deditos, ¿no? Si comparamos con lo que hacía acá, no vemos aquí mucho esfuerzo contra lo que estábamos aquí, que es mucho más sencillo, ¿no? Obviamente, mientras mayor cantidad de poleas, más sencillo el levante. Ahí está la relación exponencial, ¿no? Con n poleas móviles, ¿no? De aquí está tomando en cuenta también lo que sería la longitud de la cuerda para ver el ángulo, ¿no? Y yo les invito a que ustedes puedan ver el video. Lo voy a poner acá en la... Espero que no lo, no lo baneen este video también. En todo caso, estamos respetando derechos de autor porque está ahí justamente nuestro youtuber, ¿no? En este caso. Bien, creo que ya estamos casi en hora. No sé si hay alguna preguntita, por favor.
Yo sé que es un poco pesado, ¿no? A esta hora, por eso tal vez están cansados y ya no quieren preguntar. Pero bueno, mañana tenemos nuestra clase larga igual, ¿no? A ver, tenemos tiempito, 15 minutitos más para ver un par de ejercicios. A ver, si no me equivoco, este de acá. Estos son ejercicios que han entre exámenes. Estamos corriendo con Lauxi, por ejemplo, algunos de estos poner en su práctica, ¿no? Este, por ejemplo, está hablando de dos masitas. Si ustedes observan aquí, está utilizando una polea móvil, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esta? Bueno, tenemos que esta tensión de acá es la misma que va a jalar acá. Adicionalmente, fíjense que ambos están con ángulos distintos, ¿no? Este está con 30 y este con 60 grados y coeficientes de rozamiento distintos. Nos avisan, ¿no? Ah, bueno, en este caso, la segunda masita está con coeficiente igual a cero, ¿no? Entonces, se simplifica como quien dice, ¿no? Y aquí tenemos, obviamente, para la primera masa, por ejemplo, tendríamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, en este caso. Nos tomará este como eje X, el eje de la aceleración. Tendríamos T1 menos fuerza de rozamiento 1, va a ser M1 por gravedad seno de 30 grados. Aquí tendríamos algo similar para lo que sería este otro eje, ¿no? Aquí estaríamos apoyados en la masita. Hay algo que tendríamos que notar, que aquí esta tensión se va a dividir en dos y va a ser dos veces la tensión que va a haber acá. Ahora, en la segunda masa tendríamos algo similar, pero esta vez estaríamos siendo, entre comillas, ayudados por la gravedad, ¿no? Mientras que este lo tenemos que subir, este otro tendríamos que bajar. Entonces, si combinamos esas dos, vamos a obtener esta otra ecuación, ¿no? Para tensión 1. De ahí nosotros podemos encontrar lo que es el valor de la tensión 1. Entonces, reemplazando en la otra ecuación, tendríamos la tensión 2 y la polea móvil, como decíamos, y las relaciones las dos tensiones, haciendo la mitad, combinando las aceleraciones, pero entonces podemos encontrar la aceleración, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que nos pedían? Recordemos un poquito, ¿no? Nos pide el tiempo. Entonces, para encontrar el tiempo, nosotros tendríamos que tomar en cuenta la distancia recorrida, ¿no? Y aquí hay que recordar un poquito también de lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado y combinar lo que sería nuestra relación, ¿no? Entonces aquí está nuestra ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Mi velocidad inicial, como está soltando el reposo, es cero. Y de aquí simplemente nosotros tendríamos que reemplazar, ¿no? Ahora, esta X, ¿qué es la X? Es justamente la distancia que va a recorrer M2. Pero no me dan eso, sino me dan la altura. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, lo traslado eso aquí. ¿Y qué va a ser la altura? Va a ser, perdón, esta distancia. Va a ser la altura, lo podemos sacar del seno del ángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque sería la distancia X entre H, el seno de 60. Entonces, justamente es lo que está utilizando aquí, ¿no? Seno de 60 lo despejo, X y me va a quedar H sobre seno de 60, ¿no? Bueno, una vez que tenemos eso, simplemente es despejar este T. Entonces tendríamos, esto es cero, entonces me va a quedar 2 por X, pero X es H sobre seno 60.
Entonces me queda 2h. Mi aceleración 2 va al denominador, entonces tendremos A2 dividido seno de 60 grados, ¿no? Entonces, reemplazamos datos y nos da 0,58 segundos. Esto le copia tal cual de un solucionario de aquella época, estamos hablando de hace 10 años atrás, que entró este ejercicio de examen. ¿Ya? Este otro está con movimiento circular que todavía no hemos visto. Este otro también es de examen, miren. Dice una sensorita de masa M está sobre una balanza dentro de un ascensor, cual está en movimiento acelerado. Si cuando sube el ascensor con una aceleración A hacia arriba, la balanza está midiendo 1019,2 newtons y cuando baja con una aceleración del doble, así tendríamos que la balanza marca 313,6 newtons. ¿Cuál es la masa del cuatecito este, no? Que está para una balanza dentro del ascensor. Entonces, para eso teníamos que fijarnos las dos opciones, ¿no? En un caso está subiendo y en el otro está bajando con aceleración. En este caso, ¿qué cosa es lo que va a medir la balanza? Es justamente la normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos en un caso? Que mi normal va a ser menos el peso igual a la masa por aceleración. Y en este otro caso, la normal menos el peso sería igual a masa por dos veces la aceleración, ¿no? Entonces, en un caso tendríamos que mi aceleración va a ser n1 sobre m por g. Viene el otro n2 sobre m, que estaría restando a g medios. Simplemente de comparar las ecuaciones que nos salen de estos dos. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que tenemos de datos? N1 y N2. Esto muchas veces no se han ubicado porque nos está dando ya el peso de la balanza, que es la normal. Entonces, comparando ambos, ¿no? Tendríamos una ecuación para lo que es la masa, ¿no? Una ecuación de primer grado. Reemplazamos esta ecuacióncita, los datos, y obtenemos la masa del ascensorista en este caso. Entonces, bueno, hemos visto una cosa de 8 ejercicios, bueno, ya pre-resueltos en nuestro caso. No sé si estamos con suficiente. Pues, se me ha olvidado compartir la pantalla en este caso. Voy a volver a mostrar rápidamente el ejercicio para que estén en la grabación, ¿no? Lo he grabado para volver a explicar, ¿ya? Este sería el primer ejercicio, ¿no? Como pueden ver acá, este pesito va a ir hacia arriba y está dividido entre dos. La tensión esta de acá, que va a ser la misma que está jalando este otro, ¿no? Por otro lado, nos dan este dato de la altura, que justamente va a implicar lo que es el caso de la distancia que recorre M2, que lo hemos llamado X, ¿no? Y decimos, bueno, desciende esta altura, pero la masa que encontramos, perdón, la aceleración que encontramos, tomando en cuenta estas dos masas, pues nos va a servir luego para encontrar la relación de la aceleración, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos la distancia? Simplemente manejando el triangulito que forma esto de acá, la altura con lo que sería el espacio recorrido por M1 y reemplazando los datos, pues tendríamos justamente el tiempo, que es lo que nos estaban solicitando.
El otro ejercicio era justamente este del ascensorista, que como decíamos, tiene dos opciones, una cuando está subiendo y otra que cuando está bajando. Según los datos del ejercicio, cuando sube tiene una aceleración A y cuando baja tiene una aceleración el doble de la anterior. El diagrama del cuerpo libre para ambos es el mismo, ¿no? Normal menos peso es igual a aceleración. En este caso, peso menos el otro normal es igual a dos veces la aceleración, ¿no? Entonces, manejando la ecuación de cuándo sube y cuándo baja, vamos a decir, bueno, como conocemos la aceleración, podemos despejarla y luego igualamos estas dos y por lo tanto podemos sacar directamente la ecuación de la masa y podríamos entonces con esto encontrar esta relación de las dos normales y como estos son datos, porque me he dicho que es la medición de la balanza, que es justamente lo que mide, en este caso, la balanza, pues tendríamos que la masa la podemos encontrar, ¿no? Reemplazando esas fuerzas y en mi caso me sale 80 kilogramos. ¿Ok? Entonces, bueno, repetido otra vez el ejercicio porque no lo grabé. Ahora sí lo podemos parar la grabación. Y bueno, gracias por haberse quedado hasta esta hora. Presto también las preguntas, ¿no?